El señor Walter, el patrón, termina como en un momento de lucidez realista diciendo ya fue, la deshonró con este rapto, así que hay que casarla, pero la señora Walter se vuelve completamente loca, ¿no? Y no lo puede aceptar, empieza casi que a delirar de sufrimiento y de locura. Y en ese momento sucede quizás uno de los mejores pasajes del libro, en donde la señora Walter empieza como a escuchar un llamado de Jesús. Siente que el cuadro de Jesús en su casa la está llamando, frente a ese sufrimiento tan profundo y desgarrador que estaba experimentando en ese momento, cuando se dio cuenta que Suzanne fue raptada por Georges y que Georges la poseía y que anda a saber qué estaba sucediendo ahí sexualmente y demás entre ellos, ¿no? Se los voy a leer. Es, como dije, un pasaje increíble y no es muy largo, así que se los leo en vez de describírselos y que pierda un montón de detalle. La señora Walter seguía de pie, desgarrada por un intolerable dolor. Aún no lo comprendía muy bien, por cierto. Se limitaba a sufrir. Después le pareció que no podría quedarse allí, inmóvil, hasta el alba. Sentía en su interior una violenta necesidad de escapar, de correr sin rumbo, de marcharse, de buscar ayuda, de ser socorrida. Buscaba a quién podría llamar a su lado. ¿A qué hombre? No encontraba a nadie. Un sacerdote, sí, un sacerdote, se arrojaría a sus pies, le confesaría todo, le confesaría su falta y su desesperación. Él comprendería que aquel miserable no podía casarse con Suzanne y lo impediría. Necesitaba un sacerdote, de inmediato, pero ¿dónde encontrarlo? ¿A dónde ir? Y, sin embargo, no podía quedarse así. Entonces pasó ante sus ojos, al igual que una visión, la imagen serena de Jesús caminando sobre las olas. Ese es el cuadro, ¿no? Lo vio como lo veía al mirar el cuadro. La llamaba, pues. Le decía, ven a mí, ven a arrodillarte a mis pies, te consolaré y te inspiraré lo que hay que hacer. Agarró la vela, porque el rapto se llevó a cabo de noche, ¿no? Agarró la vela, salió y bajó para dirigirse al invernáculo. El Jesús estaba en un extremo, en un saloncito cerrado por una puerta vidriera para que la humedad de las tierras no deteriorase la tela. Aquello formaba una especie de capilla en un bosque de árboles singulares. Cuando la señora Walter entró en el jardín de invierno, se quedó impresionada por su oscura profundidad, pues solo lo había visto lleno de luz. Las pesadas plantas de los países cálidos espesaban la atmósfera con su cargado aliento. Y como las puertas no estaban abiertas, el aire de aquel bosque extraño, encerrado bajo una cúpula de vidrio, entraba en el pecho trabajosamente, aturdía, embriagaba, causaba placer y daño. Daba a la carne una sensación confusa de voluptuosidad enervante y de muerte. La pobre mujer caminaba despacito, emocionada por las tinieblas donde aparecía, al errante resplandor de la vela, plantas extravagantes, con aspecto de monstruos, apariencias de seres, raras deformidades. De pronto divisó al Cristo, abrió la puerta que los separaba de ella y cayó de rodillas. Le rezó primero enloquecidamente, balbuceando palabras de amor, invocaciones apasionadas y desesperadas. Después, el ardor de su llamada se apaciguó, alzó los ojos hacia él y le embargó la angustia. Se parecía tanto a Bel-Ami, a la trémula claridad de aquella única luz que lo iluminaba apenas y desde abajo, que ya no era Dios, era su amante que la miraba. Eran sus ojos, su frente, la expresión de su rostro, su aire frío y altanero.
balbucía: «Jesús, Jesús, Jesús». Y la palabra George acudía a sus labios. De repente pensó que a esa misma hora quizás George tenía a su hija. Estaba solo con ella, en alguna parte, en un cuarto. Él, con Suzanne, repetía: «Jesús, Jesús», pero pensaba en ellos, en su hija y su amante. Estaban solos en un cuarto y era de noche. Los veía con tanta claridad como si se alzaran delante de ella. En el sitio del cuadro, se sonreían, se besaban. El cuarto estaba a oscuras, la cama entreabierta. Se levantó para ir hacia ellos, para agarrar a su hija del pelo y arrancarla de aquel abrazo. Iba a agarrarla por la garganta, a estrangularla, a su hija, a quien odiaba, a su hija que se entregaba a aquel hombre. La tocaba. Sus manos hallaron la tela. Tropezaba con los pies de Cristo. Lanzó un alarido y cayó de espaldas. La vela, derribada, se apagó. ¿Qué pasó luego? Soñó mucho tiempo con cosas extrañas, pavorosas. Siempre George y Suzanne pasaban ante sus ojos, enlazados con Jesucristo, que bendecía su horrible amor. Percibía vagamente que no estaba en su casa. Quería levantarse, huir, y no podía. Le había invadido un entorpecimiento que trababa sus miembros y solo dejaba despierta su mente, aunque turbia, torturada por imágenes horrorosas, irreales, fantásticas, perdida en un sueño malsano, el sueño extraño y a veces mortal que hacen penetrar en los cerebros humanos las plantas soporíferas de los países cálidos, de formas singulares y densos perfumes. Llegado el día, recogieron a la señora Walter, tendida sin conocimiento, casi asfixiada, delante de Jesús caminando sobre las olas. Estuvo tan enferma que se temió por su vida. Hasta el día siguiente no recobró el completo uso de su razón y entonces se echó a llorar. Bueno, ¿qué decir sobre este increíble pasaje? Yo lo interpreto un poco como un descenso al infierno, ¿no? Un descenso al infierno porque la descripción, ¿no?, de ese lugar tan siniestro de noche que ella atravesaba, ¿no?, para ir a ver el cuadro. Hay un montón de simbolismos que hacen pensar al infierno, ¿no? O sea, las plantas, ¿no?, que al resplandor errante, como dice, de la vela, parecían monstruos, ¿no?, con formas raras, deformes, gigantes, horribles. Me hace pensar en los demonios, ¿no? Como que esos son justamente todos los demonios ahí que están en el infierno. También está el olor, ¿no? El olor que describe ahí de los perfumes densos, espesos, con olor a muerte, ¿no?, de esas plantas tan particulares de los países cálidos, también cálido, ¿no?, el calor, el infierno, del fuego y demás. Y estos perfumes son quizás un poco ese azufre, ¿no?, con el que siempre se suele describir el olor del infierno. Y después tenemos a Jesús, ¿no?, el cuadro de Jesús que tan curiosamente, cuando ella lo llama por su nombre, le viene la palabra George, ¿no?, entre sus labios. Es como que se le mete, se le interpone en lo que ella está diciendo cuando llama a Jesús y aparece el nombre de George. Y ese Jesús, en realidad, creo que más que un Jesús es George, y siendo George es en realidad, en la imagen infernal, es el diablo mismo, ¿no? Es Satanás, es ese individuo todopoderoso del mal que tortura a los individuos, que la tortura a ella con visiones insanas, que la
llevan a incluso querer estrangular y matar a su hija, ¿no? Visiones diabólicas de la persona que ella ama teniendo sexo, besando con su propia hija, ¿no? Todo tipo de visiones aterradoras que en realidad buscan hacer sufrir y torturar al individuo que las está padeciendo, ¿no? La señora Walter. Ese desvío del bien hacia hacer el mal de manera totalmente impensable, ¿no? Como puede ser querer matar a tu propia hija. Eso solo lo puede hacer la voz del diablo dentro de uno, ¿no? Que lo incita a ese tipo de cosas. Es una escena increíble y extremadamente sombría, ¿no? Cuando uno la analiza realmente así, estamos frente a un personaje totalmente destruido y torturado por el sufrimiento, ¿no? La señora Walter. Es muy curioso como, de alguna forma, George a Madeleine la humilló, ¿no? Con el momento en que la atrapa en flagrante delito de adulterio. A Clotilde de Marelle la golpea, ¿no? La caga a palos en el último capítulo, como hemos visto. Y así establece su dominación total sobre ella. Y a la señora Walter simplemente, él volviéndose, George, un dios básicamente, confundiéndose con Jesús, la destruye por completo, ¿no? En cuanto a lo sentimental, ¿no? Entonces, bueno, realmente esta escena, como un descenso al infierno con este simbolismo del diablo y demás, se me hace fascinante. Se la encuentra entonces casi muerta, inconsciente, ¿no? Soñando cosas horrorosas a la señora Walter.